Hola, buenos días, amigos de China está de pie. Un gusto nuevamente estar con ustedes en esta tercera temporada. Y como lo platicábamos la ocasión anterior, estamos ante tiempos excepcionales, tiempos extraordinarios con todo lo que está pasando. Esta semana el tema de Honduras, por ejemplo, que ya restablece relaciones con China y no con Taiwán. Ya solamente quedan 13 países que no lo hacen. En este momento de tanta algidez con el tema de Estados Unidos en su injerencia de Taiwán, que fue uno de los primeros que lo reconoció en el 79, por dejar el dato, toma un nivel muy, muy interesante. Lo que está pasando en Francia, lo que está pasando obviamente con los bancos en Estados Unidos y la visita de Xi Jinping, que sigue teniendo eco a Rusia en días pasados. Bueno, todo eso hace que tengamos ahorita tiempos extraordinarios y hoy tenemos invitados muy interesantes, a Jorge Galván, que ahorita vamos a ir con él, pero vámonos ahorita con Buenos Aires para el eje Guadalajara-Buenos Aires con Leonardo. Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Carlos? Espero Pues que todo muy bien, como nuestra audiencia, que nos sigue creciendo semana a semana. así es, así es. Hemos hecho muy buena mancuerna y eso está fluyendo cada vez mejor. Me Lo parece muy, agradezco y lo valoro mucho. me parece muy bien. Lo que sigo viendo es una diferencia de producción grande, así que ya estoy hablando con nuestra producción para que mejoremos mi parte, porque esto es estéticamente ya no compito en las mismas condiciones. El campeón del mundo no puede quedarse atrás, por favor. Por favor, así que vamos a hacer algo para la semana próxima para que esto parezca Buenos Aires, para que la gente conozca Buenos Aires y que yo esté en el medio de la situación de Buenos Aires. Así que Claro. vamos a menos palabras y vamos a lograr algo para la semana que viene. Es más, hasta que no esté eso, no te invitamos a Guadalajara a transmitir desde acá. Mira que en breve lo consigo, sabes que, y esto queda grabado, sabes que esto se empieza a replicar y no te conviene. Muy bien, muy bien. Pues vámonos a retomar esos tiempos extraordinarios, Leonardo, que hemos platicado. Hay temas muy interesantes. La semana pasada con André Guerrero y con Eduardo Sili tocamos temas muy, muy apasionantes de este cambio geopolítico. Y vámonos ahora a Tijuana con Jorge Galván, al Centro de Estudios China, Baja California. Profesor investigador Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez en tu casa. Hola, ¿cómo están? Un saludo a los dos. Un gusto, Muchas Jorge, gracias, saludarte. Jorge, y pues vámonos porque luego el tiempo siempre nos anda correteando. Si me permites entrar de lleno a la yugular. La semana pasada, Eduardo Sili, el doctor Eduardo Sili y André Guerrero tocaron temas muy, muy interesantes de toda esa repercusión geopolítica de la visita de Xi Jinping a Rusia. Y por otro lado, tú nos vas a hablar hoy sobre el Medio Oriente. Creo que es un equilibrio fundamental. Entonces, lo que está pasando en Israel, el acuerdo de paz que tuvo los Emiratos Árabes con Irán, firmado en Beijing, juega un papel muy importante. La evidencia de lo que está pasando en Siria. Cuéntanos qué es lo que tú ves desde tu ángulo como investigador de lo que está pasando en Medio Oriente. Hay que remontarnos a ese periodo de la recta final del gobierno de Donald Trump, cuando en la política exterior estadounidense ya se hablaba de la salida de Estados Unidos de esa región que le ha dado tantos dolores de cabeza a Estados Unidos, ¿no? Que es esto conocido como el Medio Oriente. Eh, y se concluye con, allá en agosto del 2021, con la última, pues ahora sí que operación de escape, ahí sitiados los contratistas y los pocos soldados que ya quedaban desplegados en Afganistán, ahí en el aeropuerto de Kabul, Ujú. con aquellas imágenes que le dieron la vuelta al mundo, ¿no? Un caos tremendo, y cómo el mundo entero criticó esa operación militar, declarado por parte de funcionarios de alto rango en las instituciones militares de Estados Unidos. Afirmaban que esto era para redireccionar sus esfuerzos del Medio Oriente hacia China, que es su principal prioridad. Ujú. Acá es donde empiezan a darse cosas muy interesantes, creo yo. Hay que recordar que pues, Afganistán tiene una pequeña frontera con China, y China siempre ha sido un país
preocupado por lo que ocurra, pues obviamente en sus sus fronteras. fronteras. Y empieza, creo yo, ahí el parteaguas de este rol distinto y más protagónico del gobierno de China en esa región tan convulsa los últimos años en el planeta, ¿no? Hay que recordar que en ese mismo 2021, por ahí del mes de noviembre, si la memoria no me falla, China y el gobierno de la teocracia de Irán firmaron un acuerdo de 25 años en temas, sobre todo energéticos, donde lanzaron una cifra aproximada de inversiones de 400 mil millones de dólares, ¿no? Así es. Estamos hablando de, como les gusta a los chinos, una planificación de muy largo plazo y se empezaban a mover las fichas de ese juego de ajedrez. Posteriormente vamos a encontrar una reunión que también llamó mucho la atención y que sobre todo en los medios de este lado del planeta creo yo que pasó un tanto desapercibido, al menos en México, y fue la reunión con las 6 petromonarquías apenas en diciembre del año pasado por parte del mandatario Xi Jinping, en donde también de nuevo se ve un protagonismo, se ve cómo las relaciones empiezan a estrecharse, hablando específicamente pues del tema energético, pero también del rol que juega China en la actualidad en el planeta. Y el manejo del yuan, ¿no? En la compra de petróleo. Sí, ese fíjate que es todo un tema, esta desdolarización que se ha venido dando, lo he abordado con los alumnos ahí en clase. Es un tema que está marcando el parteaguas del sistema monetario internacional, por lo menos en el inicio, porque obviamente esta desdolarización va a llevar un tiempo considerable, pero ya comenzó. ¿Perdón? Pero ya comenzó, que era lo más difícil. Exactamente, ya se rompen esos primeros acuerdos, incluso a raíz de esta reunión que tuvieron y que ustedes bien citaban la semana pasada los compañeros de la visita de Xi Jinping a Rusia, se escenificó uno de los acuerdos más notorios relacionado precisamente a las operaciones de comercialización entre ambas superpotencias. Una gran parte de ellas se va a estar dando en yuanes, incluso declarado por el propio Vladimir Putin. No tiene ningún problema en utilizar el yuan como la moneda de referencia para el tema comercial. Al contrario, ya están involucrando a Brasil. Exacto, lo están expandiendo hacia África, hacia Latinoamérica. Incluso pues acaban de nombrar la dirigente del Banco de Desarrollo de los BRICS a nada más y nada menos que pues Dilma Rousseff, ¿no? Ajá, una persona bastante allegada a Lula da Silva y con experiencia en el apartado financiero de manera muy notoria, ¿no? Y yo creo que pronto Argentina va a entrar, ahorita Leonardo nos dará su opinión, pero regresando un poco a Afganistán, que creo que es el punto angular, lo voy a cerrar en 50 años, si me lo permites. El manoseo que hicieron Estados Unidos y un tanto, sí o no, también Rusia sobre Afganistán como principal productor de opio y era el negocio de la droga, técnicamente hablando. Con esa salida tan escandalosa que tuvo Estados Unidos, como bien lo mencionas, y con esas escenas tan dramáticas de la gente cayéndose del avión queriendo escapar de Afganistán, de los talibanes. ¿Qué opinas que sea un reto ahorita para el gobierno chino demostrar en los próximos años? Yo creo que ya empezó a correr el primer tiempo, pero sí en los próximos 4 años, el primer lustro, que China logre pacificar Afganistán, que vuelva a ser el Afganistán que fue hace 50 años, que tenía su propio ritmo, su propia prosperidad, su propia personalidad. ¿Crees que logre hacer China eso de Afganistán y ponerlo como un ejemplo de su función de pacificador y de detonador de riqueza? Mira, yo veo que hay dos grandes temas. Haber sentado a iraníes y árabes saudíes hace apenas algunos días en este mes a la mesa de
del diálogo y fumar la pipa de la paz. Ese es un tema trascendental que el mundo tal vez no está observando de la manera que debería, creo yo, Así es. incluso con expresiones denostando el esfuerzo, ¿no?, diplomático de parte de todo el equipo chino, y pues ya augurando un mal resultado, cuando lo cierto es que es un esfuerzo por demás importante. Yo veo mucho más complejo el caso de Afganistán, Carlos. Te voy a Sí. mencionar algunas de las razones. La primera de ellas es que a pesar de que el gobierno chino tiene una relación interesante, diríamos, con el Talibán, lo cierto es que el país se quedó sin dinero, las cuentas han sido congeladas en los bancos occidentales y esto les ha costado demasiado para echar a andar pues la maquinaria gubernamental que pueda empezar a operar y tratar de revertir esa influencia de grupos radicales, y muchos de ellos pues entrenados y dirigidos por los propios estadounidenses, que en esa región se dedican a desestabilizar los países, ¿no? Hay que Sí, recordar que es pero un tema... perdón la interrupción, Jorge, pero si me lo permites, ahí es creo que es donde quiero ser optimista. Se dedican a desestabilizar los países, pero financiados por Estados Unidos. Era su brazo izquierdo de dar el dinero, pues mismo Bin Laden, ¿no? Que ahí estuvo oculto, pero ¿a quién patrocinó? ¿Quién patrocinó a Bin Laden? ¿Quién llegó a ser socio de los Bush? La familia Bin Laden. ¿Qué pasa si ahorita que se rompe eso y ya no hay ese negocio de desestabilizar? Y obviamente el poder económico como vecino de China pone ese escenario. Eso es a lo que creo que así como si te hubiera preguntado hace 2 años, si estuviéramos en este programa, oye, ¿crees que logre China sentar a una firma a Irán y los Emiratos? Hubiéramos apostado, me pongo en primer lugar, a que no, que era imposible en su ámbito de injerencia en su hemisferio. ¿Quieres? O sea, la pregunta de análisis es, ¿le cortaron el suministro del negocio de la droga y de la guerra a Afganistán con la salida de Estados Unidos? ¿Ahí crees que puede haber una vertiente de optimismo? Sí, definitivamente sí la hay. El escenario, creo yo, siendo optimista y lo poco que uno conoce del funcionamiento estadounidense y chino, será mejor bajo el liderazgo de China que bajo el liderazgo estadounidense, definitivamente. Claro. Hay que recordar que la guerra de Estados Unidos en Afganistán es la guerra más longeva que ha tenido el país y miren que Estados Unidos tiene una historia De guerras. en guerras, ¿no? Nada más y nada menos que 20 años. Sí, sí, sí. Entonces ahí, en 20 años, la nación se empobreció más de lo que ya era. Las tribus que se encuentran pugnando por el poder, pues han desgastado enormemente al tejido social y a las instituciones como tal. Y eso creo yo que con la llegada de China puede empezar a remediarse. Acá la visión de China de ir expandiendo su influencia y su pues liderazgo, ¿no? Ir promoviendo su liderazgo en el mundo, lo va haciendo de la mano con proyectos de inversión. Claro, Eso y es eso es lo algo que soluciona todo. ¿no? Sí, Leonardo, para ir preparando el cierre, ¿tú cómo ves desde Argentina esto que está comentando Jorge de ese tema de pacificación, donde Argentina tiene un tema muy, muy interesante? ¿Cómo lo vinculamos con ese Medio Oriente, con el manejo del yuan? Y yo creo que con un estómago lleno, el tema de paz es mucho más sencillo. Entonces, si me permiten algo tan burdo tal vez, pero el hecho de que el horizonte de Afganistán, como lo está haciendo con otros países, sea negocio, evite esa guerra y ese reto de China de demostrar su rol de pacificador, como lo está haciendo con Ucrania, como lo demostró con Irán. ¿Tú qué opinas, Leonardo, para que esto lo pueda hacer como cierre en Medio Oriente? mira, hay dos cosas que a mí me llaman la atención desde primero lo que aprendo con Jorge y con cada una de las intervenciones que nos regalan desde el centro, con esta información. La primera tiene que ver con cómo nos llega la información a nosotros, ¿no? Esto que mencionaba al principio Jorge.
Aquí cada vez que pasa algo con China, en general los medios toman esta parte negativa que señalaba Jorge y no la parte positiva. Digamos, ven la amenaza y no están acostumbrados a ver la parte positiva de lo que provoca todo eso. Uno debería preguntarse el por qué sucede todo eso, pero en la medida que vamos entrando en cuestiones de China, por lo menos lo que me pasa a mí, es que realmente hay más cuestiones positivas que negativas. Así es. Entonces, realmente, en vez de la tapa de un diario ser algo negativo, podría ser algo muy positivo. Esta situación debería haber sido tapa de la mayoría de los diarios de circulación frecuente y no lo ha sido. No, Entonces, es una porque no pregunta conviene. para formularnos, ¿no? Es una pregunta Claro. para formularnos por la incidencia. Y en segundo término, lo que hablaban de la moneda, ustedes fíjense que Argentina ya ha dado pasos en este sentido porque nosotros la moneda del yuan, aquí hay swap hechos con el gobierno chino, lo hemos mencionado en algunos programas, cada vez son más grandes, cada vez tenemos más reservas en moneda china que antes no existía, hace 10, 15, 20 años atrás era cero y hoy son, no podría dar la cifra, pero miles de millones de yuanes que tenemos como reserva y como punto. Entonces, son dos hechos que realmente son muy significativos, ¿no? Son Ujú. significativos como Totalmente de acuerdo. llamativos y creo que hacen a la importancia de explorar China en esto. Sí, creo que ahí está la base fundamental del yuan como columna vertebral. Y Jorge, para terminar esta parte de Medio Oriente, ¿cómo lo podría cerrar tu participación con el tema de la mal llamada, pero creo que lo define bien, de esa primavera israelí, ¿no? Y creo que muy mal llamada, pero esas manifestaciones que ha habido en contra de Netanyahu, pues habla de esa crisis de Occidente, por así decirlo, sobre todo por el vínculo de Israel con Estados Unidos, similar a lo que está teniendo Inglaterra con Escocia o Francia, lo que está teniendo ahorita con las pensiones. ¿Tú cómo ves eso que está pasando con Israel y con el tema chino? Mira, el primer ministro Benjamín Netanyahu siempre me ha parecido un personaje bastante controversial. Es una persona que lleva en el poder de Israel pues ya muchos años. Y yo creo que esto denota el desgaste y la polarización que estamos observando en muchas de nuestras sociedades de esto llamado Occidente. Así es. Aquí podemos, y tal vez no nos alcanzaría el tiempo del programa, compañeros, para ir mencionando ejemplos de todo lo que ha venido ocurriendo recientemente. Yo creo que el tema es bastante controversial. La situación se le está saliendo por la borda. Incluso personas cercanas a él en la cúpula del poder y dentro de la estructura del propio gobierno de Israel han estado manifestando su rechazo a esta reforma judicial Ujú. que ha estado promoviendo. Parece ser que la presión llegó al punto máximo y termina por posponer. No hablan ni siquiera de descartar esta propuesta, pero sí de posponerla, esperando un poco que se tranquilicen las aguas, que yo creo que esto ya empieza a dar señales de que ese gobierno necesita un cambio de rumbo y sobre todo de ideología en la manera de operar y de funcionar. Digo, no tratamos de ser injerencistas en esta nación, pero sí es muy obvio, incluso el caso que señalabas de Francia, ¿no? Cómo este tema ha sacado a relucir esta sociedad francesa que siempre ha sido bastante activa. Eso yo lo tengo que reconocer. Ojalá acá en México fuéramos más activos en ese sentido. En Argentina, ellos son una sociedad mucho más activa en esto, ¿no? Ujú. Este tipo de manifestaciones, Carlos, dan cuenta de cómo el colectivo termina por pesar mucho más que los intereses de unos cuantos. Y mira que están ajustando, en el caso francés, 2 años de, de aumento en la jubilación, cuando acá en México la edad que actualmente maneja
la Ley Federal del Trabajo es por encima Así de, es. de la propuesta, y hay una propuesta sobre la mesa aquí en nuestro país para aumentar entre 2 y 3 años más. Y lo van a hacer. No dice nada al respecto, ¿no? Entonces, son señales de que en estas naciones los tiempos de cambio pues se tienen fuerte. Ujú. Y ya nada más para concluir mi participación, ojalá y no boicotee Estados Unidos y compañía este acuerdo entre Irán y Arabia Saudita. No, seguro, te diría que lo van a hacer, la cosa es que puedan más bien. No creo que pueda. Yo personalmente no creo que pueda, de vuelta. Creo que ha tomado una solidez el tema de China que es distinto a otro momento, donde me parece que estamos en otro momento geopolítico, ¿no? Ese es mi resumen de mucho de lo que vamos viendo, ¿no? Hay otro momento geopolítico. Sí, ojalá, porque, híjole, pensando mal, hablan de 2 meses, le dan de vida a esto, ¿no? Entonces, algún acontecimiento por ahí, algún atentado, algo que pueda surgir y que pueda afectar esta relación. Ojalá y no se dé, pero estaremos seguramente hablando más al respecto porque es un gran tema, creo yo, y hablamos de este liderazgo que llegó para quedarse, al parecer, ¿no? Así es. Creo que con eso cerraría hoy tu participación, Jorge, en el que es un liderazgo que llegó para quedarse precisamente y donde, más bien te diría, sí van a hacer todo lo posible por desestabilizarlo y porque se rompa, ¿no? Lo están haciendo, no lo van a hacer, seguramente lo están haciendo. Pero justo ahorita con el ejemplo que pusiste de lo de Israel, de lo de Afganistán, lo de Francia que estamos hablando, están teniendo un tema de implosión, si me permiten la expresión. Estados Unidos va a entrar en un proceso electoral en el que la crisis de Trump viene muy fuerte. Tienen muchos temas internos que los están distrayendo o le están pidiendo su atención. Inglaterra con el tema de Escocia y con la salida del Brexit, que ya tiene consecuencias tremendas. Francia es un ejemplo, Alemania no se queda atrás. Entonces no tenemos un llamado occidente anglo tan ocioso, por así decirlo, para estar viendo cómo jeringan a los demás. Creo que ahorita sus problemas internos en esa reestructuración, hace 10, 20 años, pues no se veían. Tenían toda la atención para estar en Afganistán, para estar en Guatemala, para estar apoyando a los contras, en Nicaragua, todo lo que hicieron los últimos 40 años. Creo que por ahí ya hay un contrapeso que es China y que es lo que nos apasiona en este programa, que está poniendo ese equilibrio. Creo que por ahí va, Jorge. Y bueno, yo creo que para tu próxima participación podemos continuar sobre ese tema tan apasionante. Definitivamente. Pues muchas Gracias, Jorge. gracias, Jorge. Un abrazo hasta Tijuana, hasta el lluvioso Tijuana, que caiga mucha agua para que se llenen las presas por allá. Un saludo a ambos. Gracias por todo. Gracias, Pásenla un bien. abrazo. Nos vemos. Cuídate, Jorge. Igualmente. Listo, Leonardo, pues esto se pone cada vez más emocionante. Si te parece bien, vámonos a corte y regresamos con Alberto, con Ceci. ¿Quieres que regresemos con Ceci o Vamos con con nuestro Ceci. invitado? Pues vámonos a corte y ahorita les comentamos, tenemos 2 sorpresas importantes. Vamos a corte y regresamos.